Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Wallaby, esto es Dragon Call Games y hoy les quiero hablar sobre cómo atrapar Illuvias en Illuvium Overworld. Esto lo estoy grabando en la beta, por las dudas, aclaro por si están viendo el video mucho más adelante. Hay algunas cosas que pueden llegar a cambiar, pero supongo que se va a mantener, al menos el 95% de todo lo que les voy a hablar, se va a mantener así. Lo primero que vamos a tener que hacer, si empezamos el juego en este lugar, esto es el obelisco que nos va a permitir viajar. Si entramos acá, vamos a ver las regiones que tenemos disponibles, que en este caso es solamente Crimson Waste. Van a tener que empezar sí o sí en una nivel 0, obviamente dependiendo del nivel de región a la que vayan, el nivel de cosas que van a poder conseguir dentro de esa región, dentro de ese viaje. Cada región va a tener un costo de combustible y ese combustible va a tener que ver más o menos con lo que van a poder atrapar dentro. Cuando empezamos el juego nos dan, si no me equivoco, 5 shards nivel 0 y 2 Illuvial también de los T0, que son los más básicos de todo. Van a tener que atrapar Illuvials lo más rápido posible y van a tener que conseguir más shards para poder seguir atrapando Illuvials. ¿Cómo conseguimos las shards? Es muy fácil. Podemos ir a estos tipos de puntos de recursos, todos estos minerales, y vamos a tener que minar. Apretando la E vamos a poder interactuar y ahí podemos escanear o extraer. Yo en este caso voy a extraer, no me interesa saber lo que tiene adentro, me sirve absolutamente todo. En este caso vamos a conseguir solamente materiales nivel 0, porque estamos en una región nivel 0, que es una región gratuita. Estos materiales aún así sirven para hacer algunas cosas como el equipamiento, podemos mejorar el equipamiento gracias a esto que nos va a ayudar en nuestros viajes. Las mejores minas que vamos a tener que minar, los mejores puntos de recursos, tenemos puntos de recursos de shards que nos van a dar justamente los fragmentos que vamos a necesitar para atraparlos. Después vienen anómalos, después vienen las síntesis, o síntesis puede llegar hasta arriba, y recién ahí vienen atípica y recurrente. Esta es la que miné recién, es una de las de nivel más bajo. Ven, acá encontré uno de los mejores que es un shard deposit, es un depósito de shards, se supone, no siempre, pero se supone que acá nos van a dar algunas shards. A veces tenemos mala suerte y no nos toca ninguna, a veces nos toca más de una y nos puede tocar en absolutamente todos los lugares. Ven que ahí encontré una, justo tenemos esta de acá, es una shard, es un fragmento y acá tenemos otro, son nivel 0, pero así como está no la puedo utilizar. Lo que tengo que hacer es ir a Sanctum Mesa, que es el lugar donde iniciamos, y ahí la voy a tener que curar, pero eso se lo voy a mostrar al final del video. Ahora vamos a atrapar algún Illuvial, así les muestro todo lo que tienen que saber. Bueno, ahí adelante tenemos un encuentro. Esto lo que tenemos que hacer es dispararle a esa bolita que está volando en el aire para que se paralice y podamos entrar a donde están los Illuvias. Pero tenemos que tener en cuenta que no podemos acercarnos mucho, porque si nos acercamos mucho desaparece, y no podemos tampoco, o sea, si disparamos y no le pegamos dentro de la bolita, va a desaparecer también. Así que lo que tenemos que hacer es acercarnos lo más posible, pero sin exagerar. Desde acá va a ser un poco más fácil quizá dispararle, o hasta acá podríamos llegar a acercarnos. Y si disparamos desde el aire, lo que vamos a hacer es saltar y disparar desde el aire. Ven que como que se paraliza el tiempo y ahí pueden disparar con mucho más precisión. No se preocupen, es normal que les desaparezcan si no disparan bien o si se acercan mucho, van a tener que practicar un poco, probablemente, a menos que sean expertos en tipo de juego de disparo, yo no lo era. Una vez que lo hicimos, vamos a acercar, con la E interactuamos y podemos escanear con la E o ir directamente a pelear con la R. Si recién están empezando, lo que deberían hacer es escanearlo. En este caso, bueno, ven, tengo uno solo, así que seguro que voy a poder pelear, poder ganar. Pero si ustedes solamente tienen 2 Illuvials de los más básicos y en el encuentro se encuentran con 5, pueden llegar a perder. Acá nos encontramos con el tablero, nos podemos mover en el tablero, con el mouse podemos ir a acercar la cámara, con la WASD podemos movernos como si fuésemos una persona o algún ser que está volando. Dentro del tablero podemos movernos tranquilamente y podemos ver todo desde cerca o desde diferentes ángulos. Acá tenemos a Mozart. Mozart es nuestro dron que nos va a estar ayudando en todo. La idea, el concepto de estos encuentros es como que Mozart nos trae a esta otra dimensión y acá tenemos una barra que es lo que se llama la estabilidad dimensional. Esto es lo que nos mantiene dentro de esta otra dimensión. Vemos, acá tenemos un puntaje, que en este caso tengo 82. Esto es lo que vamos a utilizar para hacer todo tipo de acciones acá. Desde posicionar Illuvials en el tablero, poner aumentos que en la beta no están funcionales,
y atrapar Illuvials. O sea, lo que tenemos que hacer es tratar de vencer a este Illuvial con la menor cantidad de puntos posible de gasto. Para que nos quede la mayor cantidad de puntos posible y tengamos más posibilidades de atrapar un Illuvial. Vemos, en este caso tenemos un Illuvial de fuego, voy a ir con uno de agua. Puedo ir con este Ripter, que no debería tener problemas. Voy a poner también a mi Ranger. Del mismo con el más, lo que hago es copiar la clase y la afinidad de este Illuvial. Entonces ahora los dos somos agua y los dos somos luchadores. Si pondría otro que sea de agua, tendría acá la sinergia, lo cual me daría una bonificación, pero no es necesario, con esto debería poder ganarle. Sobre todo porque es un Illuvial bastante fácil. Y ahí vemos, lo derroté. Una vez que lo derroté, me aparece la posibilidad de atraparlo. Acá tenemos todas las shards que tenemos. Van a tener que utilizar una shard. En este caso, pueden ver que él esté cero. Bueno, en este caso él no tiene nada, no tiene ninguna rayita, pero bueno, fíjense acá abajo, por ejemplo, en las shards, arriba tenemos una rayita, una cierta cantidad de rayitas arriba de cada una. Esta no tiene ninguna, esta tiene una, esta tiene 4, esta tiene 3, esta tiene 5 y esta tiene 2. Esto significa, que también lo pueden ver en el texto, pero significa que con esta podemos atrapar Illuvial Tier 2 o de rarezas más bajas. Tenemos una chance ligera de atrapar a alguno de una rareza más alta, pero en lo posible deberían utilizar para un tier 0 una nivel 0, para un tier 1 una 1, para un tier 3 una 3 y así sucesivamente. Así que vamos a usar la Shard T0, lo único que hago es tirársela al Illuvial. Y ven que cuando lo empiezo a atrapar me quedaron 42 puntos. Se va a reducir la misma cantidad de puntos, si no me equivoco, que necesitamos para invocar a este Illuvial. Que en este caso fueron 25 lo que necesité, me quedan 17. Si no lo llego a lograr, no necesito tener las 25. Con que tenga un punto, ya puedo invocar puedo intentar atrapar un Illuvial. Ahí ven, ahí lo atrapé. Pero si tendría que hacerlo de nuevo, me quedaría menos y no podría hacerlo una tercera vez. Ya les digo, con que tengan un punto ya pueden hacerlo de nuevo. Lo que importa es que no se queden en menos. Ahora, no siempre los van a atrapar. En algunas ocasiones se salen del fragmento, o sea, como que se escapan de la Pokébola. Pueden volver a intentar atraparlos, o a veces se escapan directamente, desaparecen y pierden la posibilidad de atraparlo. Para eso hay mejoras, que es algo que deberían intentar crear hacia el final del juego. Vamos a volver a Sanctum Mesa y les voy a mostrar esto. Ahora, para volver a Sanctum Mesa voy a ir al mapa, voy a ir al obelisco de nuevo, y desde el obelisco aprieto la E y ahora aprieto la T y vuelvo a Sanctum Mesa. Ahora, en el mapa vemos que tenemos acá en el centro, tenemos como nuestra base de operaciones. Nos teletransportamos ahí, o también pueden ir corriendo, que tampoco es muy lejos, son unos segundos, pero bueno, de esta manera es más rápido. Y podemos ir, tenemos la forja y tenemos nuestro locker. En la forja vamos a poder curar los fragmentos que agarramos. Venga, acá tenemos fragmentos. Todo lo que tenemos acá vamos a poner forjar. Y con esto los curamos. Pero cuando los curamos no van a nuestro inventario, sino que van al locker. Ahora vamos a tener que ir a buscar al locker. Lo mismo, los Illuvials que atrapamos van a estar en el locker. Vamos a hablar un poco sobre las mejoras que tenemos. Que ya les digo, tengo otro video sobre crafteo. Les recomiendo que vean ese video porque van a tener algunos consejos. Pero para que entiendan un poco, tenemos algunas mejoras que nos dan la posibilidad, como por ejemplo, mejorar el poder de captura, que va a hacer que tengamos más chance de capturarlo, pero a largo plazo creo que lo mejor es intentar reducir la chance de escape. Esto para atrapar Illuvials. Yo lo que hice en un principio, que es lo que debería hacer la mayoría, es mejorar lo que es el minado, conseguir más materiales con menor costo de energía. Pero para atrapar Illuvials, porque me ha pasado varias veces que se me han escapado Illuvials Tier 5 y no está bueno encontrar un Illuvial Tier 5, querer atraparlo y que se vaya. Es bastante frustrante. Ahora, en la beta no nos importa, pero cuando salga el juego, que vamos a estar pagando, vamos a tener que gastar para hacer viajes, vamos a tener que gastar para curar los fragmentos, no va a estar bueno que hayamos perdido, que se nos escape el mejor Illuvial que vamos a haber atrapado probablemente. De ahí vamos al locker. Acá podemos ver en lo crafteable, tenemos los shards que ya curé, tenemos que mandarlo al inventario para poder utilizarlos en el próximo viaje. Y si quieren sacar Illuvials, si quieren llevarse Illuvials, van a tener que ir acá
Y acá con el botón derecho pueden elegir de los Illuvials que tienen, los mandan al inventario. Ven que yo, bueno, en este caso tengo el inventario al máximo. Para poder llevar más Illuvial, porque en un principio pueden llevar, creo que son solo 4, pero acá tienen dentro de las mejoras de equipamiento que tenemos, en el medio pueden tener extra Illuvial slots. O sea, gracias a eso yo puedo llevar 6 Illuvials más. Por eso es que yo tengo 11 Illuvials en el inventario. Son 5 CB lo base más los 6 de esa mejora. Si quiero cambiar lo que tengo, nuevamente aprieto botón derecho acá dentro del inventario, pero tengo que hacerlo desde acá. O sea, tengo que entrar al locker y de acá aprieto la I para que me aparezca el inventario. Entonces voy ahí, mando por ejemplo el Axodon, aprieto escape y vuelvo al locker. Y ahí elijo los Illuvials que tengo acá y me llevo el que yo quiera. En fin, eso es la base sobre cómo atrapar Illuvials, qué es lo que van a necesitar, cómo pueden ir mejorando un poco sus posibilidades de atrapar los Illuvials. Espero que os haya servido. En el próximo video voy a volver a hacer probablemente, o dentro de los próximos videos voy a hacer una versión actualizada. Tengo en mi canal principal uno, pero quiero hacer una versión actualizada sobre las clases, las afinidades y empezar a hacer videos sobre cómo ganar en batalla. En este caso les voy a mostrar por último lo que les decía en un principio, que les recomiendo que vayan acá abajo. Desde acá pueden acceder al Survival, o en realidad cuando abran el juego pueden elegirlo. Pero desde acá pueden entrar con la E a entrenamiento y con la R a competitivo. Y con eso pueden ir probando e ir aprendiendo las mejoras o cómo ganar más efectivamente. Porque vieron que es muy importante ganar la batalla y ganar y que nos quede la mayor cantidad de puntos posible. Para en lo posible poder atrapar más de un Illuvial. Que de hecho no lo dije, pero los puntos que nos aparecen nos van a dar más puntos si estamos peleando contra más Illuvials de los que nos van a dar si peleamos contra un solo Illuvials. Ahora sí, espero que os haya servido, espero que os haya gustado, muchísimas gracias y hasta la próxima.